Amigos, ¿habéis visto la bandera de España al revés? En el encuentro de la OTAN, aquí en Madrid, que se ha celebrado cuando hablaba el presidente español Pedro Sánchez, con la bandera de España puesta al revés. Según los comentaristas de la televisión, significa rendición de un país. Yo ya advertí que es una ruta suicida. El europeísmo y el atlantismo, que muchos defienden, es una ruta suicida para el Reino de España y para la hispanidad. Es una ruta suicida, porque nunca nos han querido. En la élite del poder global, el europeísmo y el bloque angloamericano nunca han querido al Reino de España y el Imperio Español, y llevan siglos intentando destruirlo. Nosotros, el Reino de España y la hispanidad, los países hispanoamericanos, que deberíamos ir hacia una reunificación, una reintegración familiar, porque somos la misma familia. Pues nosotros tenemos nuestra propia esencia, nuestro propio camino, nuestros propios valores, nuestra propia cultura, en fin, tenemos nuestro propio camino. Y la hispanidad debe de rechazar el atlantismo y el europeísmo, porque no es nuestro camino. No es rechazar la OTAN como hacen los partidos de las izquierdas, socialistas, comunistas, todo tipo de formaciones de fuerzas de izquierdas, separatistas, antisistema, toda esa gente que dice que están contra la OTAN, pero es porque están con Rusia y porque no pueden estar con Stalin ni con el Pacto de Varsovia, que ya no existen. Entonces ahora lo que hay es la Rusia actual y Putin. Entonces están con Rusia y con Putin. Entonces España y la hispanidad deben de rechazar la OTAN, el atlantismo, pero no para acercarse a Rusia, sino que rechazando también a Rusia y al bloque soviético y la Unión Soviética, Stalin, Putin y todo. O sea, nosotros no tenemos que someternos ni a Joe Biden, ni al eje angloamericano, ni al europeísmo que se maneja desde Bruselas, ni tenemos que someternos a Putin, a Rusia, a los países satélites de estos que están aliados con Rusia, ni nada de eso, y mucho menos el Pacto de Varsovia, que ya no existe. En 1982 entró España en la OTAN, y en el 89, 7 años después, cayó el muro de Berlín y se disolvió la Unión Soviética, ya en esa... Pero se disolvió la Unión Soviética, pero es igual, siguen jugando a lo mismo, siguen jugando a las guerras imperialistas, ¿no?, de dominación, y no podemos tener aliados como Rusia o como Putin, que han masacrado, por ejemplo, Ucrania, han destruido, han devastado ciudades enteras, masacrando allí todo, sin contemplaciones. O sea, ciudades enteras borradas del mapa. O sea, han hecho auténticas barbaridades, auténticos crímenes de guerra y salvajismo. O sea, algo fuera de lugar. Entonces, de ninguna de las maneras la hispanidad se tiene que aliar jamás, nunca, ni ser amigos, ni socios, ni nada, ni con Rusia, ni con Moscú, ni Pacto de Varsovia, ni nada de eso. Pero la OTAN tampoco. No nos quieren. Llevan siglos intentando destruir a España. Ya lo dijo Winston Churchill, primer ministro británico, durante la Segunda Guerra Mundial, que ellos, los británicos, habían fabricado las falsas independencias hispanoamericanas, hasta poniendo los nombres a los países allí. Ellos fabricaron las falsas independencias americanas y celebrando como tontos y como idiotas allí las independencias, y resulta que es artificial, que las han inventado los británicos, las independencias americanas.
que son la misma cultura, la misma raíz, es la misma familia hispanoamericana, o sea, toda América, América y España, es la misma familia hermanada. Después, con la guerra de Napoleón, resulta que ya fueron a intentar destruir España para someterla, porque si sometían a España, sometían también todo el territorio hispanoamericano. Por eso Napoleón, con sus tropas militares, invadió con mentiras y con fraudes, con engaños, pues invadió la península ibérica con la excusa de que si se les permitía pasar a las tropas, porque querían ir hacia Portugal. Y bueno, y entonces atacaron a España para someterla. Pero no acabaron con España, y luego, a través de las sociedades secretas masónicas y satánicas, haciendo agendas de una violencia extrema, ¿no? Rebeliones, bueno, todo tipo de actos subversivos, asesinatos, masacres, quemas de iglesias. Bueno, estuvieron provocando y haciendo caos en España hasta que, claro, tuvo que salir alguien para poner orden, porque si no el país pues se iba a pique y desaparecía. Entonces tenía que salir alguien al final para intentar poner orden, porque el país se dirigía al caos y hacia la destrucción. O bien se destruía mediante ese caos, o bien se podía destruir mediante una guerra civil. Entonces, estas sociedades, a través de las sociedades masónicas y satánicas, pues se promovió y se dirigió a España hacia una guerra civil para que entre ellos mismos, de los españoles, se destruyeran ellos y España se destruyera. Pero gracias a Dios no se destruyó España, y aquí seguimos, gracias a Dios, hacia adelante. Entonces no nos quieren. El europeísmo, desde Bruselas al Reino de España y a los países hispanoamericanos, no nos quieren, no nos han querido nunca, y el eje angloamericano pues tampoco. Pues ya decimos que llevan siglos intentando destruirnos, porque el diablo quiere destruir España por esa contribución que ha tenido a la historia, llevando la cultura, el evangelio, mensajes de salvación de Dios, las sagradas escrituras, la cultura, el derecho romano, la cultura griega, los fundamentos de la cultura, ¿no? De la civilización occidental, llevarlo hacia América con el mensaje de salvación del evangelio de Dios. Nos llaman los pigs. Los pigs quiere decir, a los países del sur de Europa, los del norte de Europa, centro de Europa y el bloque angloamericano, nos llaman los pigs, que quiere decir los cerdos. A los países del sur de Europa, que es P de Portugal, I de Italia, G de Grecia y S de Spain, de España. Grecia e Italia tampoco deberían formar parte ni de la OTAN ni aliados de Rusia. ¿Qué podían hacer? Pues quedarse independientes, como el Reino de España también independiente. Entonces, Italia, aunque están aislados solos, son ellos mismos, pero bueno, se pueden concentrar en su pasado del Imperio Romano, pueden concentrar ahí y bueno. Y Grecia lo mismo, basarse en su historia gloriosa del pasado, con los filósofos, la Ilíada, bueno, toda la Odisea, toda esa cultura griega, ¿no? Antigua de Grecia, tan importante, ¿no? Y concentrarse en su propia cultura y quedarse independientes, no mirar ni hacia Rusia ni Putin ni hacia el atlantismo. Pero es que el caso de España es más fuerte, porque España tiene una proyección global hacia América atlántica, no necesita de la OTAN. España ya tiene una proyección atlántica, hacia el Atlántico, con nuestros hermanos allí, nuestra familia hispanoamericana. Entonces el Reino de España tiene una proyección pues eso, internacional y global, a nivel mundial, y es en donde nos tenemos que concentrar. Es curioso que el discurso del rey Felipe en la cena de gala que se ofreció en el Palacio Real de Madrid, que asistieron todos los presidentes,
de invitados de la OTAN, y entonces el rey Felipe de España dio el discurso de bienvenida antes de la comida a los comensales, que eran los presentes, y sus esposas, que estaban sentados ya en las mesas, en la mesa, ¿no? Pues es curioso, decimos que como el rey pronunció todo el discurso en inglés, ni decir buenas noches en español, porque oye, bueno, todo el discurso en inglés, por lo menos puedo decir algo en español, alguna palabra, alguna frase, por lo menos incluso queda bien, que luego se puede traducir al inglés también, para que lo entiendan todos, ¿no? Porque bueno, pues ni decir buenas noches siquiera, o sea, ni una palabra en español. A mí me pareció extraño, no me pareció, o sea, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué pintamos nosotros en la OTAN hablando en inglés, sirviendo como lacayos a Washington, a Londres, cuando son entidades, son centros, junto con Bruselas y el europeísmo, que nos han intentado destruir siempre, que nos han quitado los territorios, nos quitaron al Reino de España, el Imperio Español, pues nos quitaron todos los territorios, en Estados Unidos todo, ahí, Nuevo México, Texas, Florida, California, bueno, todo, y mucha parte de México, porque Texas era de México, bueno. Luego Puerto Rico, que querían quedarse con Cuba, intentaron quedarse con las Islas Malvinas, que pertenecían al Imperio Español, no pudieron, pero luego otra guerra que hicieron los británicos en 1982, y ya esta vez con más fuerzas pues ya se quedaron con las Malvinas, se quedaron con Gibraltar, o sea, nos han estado siempre quitando territorios. Se querían quedar con las Islas Canarias, los británicos mandaron flotas allí, en Tenerife, unas batallas tremendas también en las Islas Baleares, se querían quedar con Menorca, con las Islas Baleares, en fin. Pero no es un asunto de por revancha, de por venganza, no es que nos quisieron quitar territorios y no queremos estar con la OTAN. Si ya no es eso, que sí tiene su importancia, pero si ya no es por eso. Es que nosotros no pintamos nada. ¿Qué pintamos nosotros en el mundo de la hispanidad hablando en inglés en este foro atlántico y poniendo la bandera de España al revés? Claro, los partidos de izquierdas les gusta mucho el europeísmo, ¿sabéis por qué? Porque lo ven como una centrifugadora, como una lavadora para meter a España allí en un magma indefinido que no se sabe lo que es, todos los territorios y corrientes y países y pueblos europeos, y entonces se mete a España y entonces se da ahí revoluciones a ver si se licúa y desaparece allí España. Entonces por eso les gusta a las izquierdas tanto el europeísmo, porque quieren disolver a España. El caso es que ellos odian a España y la historia de España y quieren que España desaparezca. Entonces intentan diluir a España en medio del magma del europeísmo y del atlantismo, y a ver si desaparece España, y por eso esa hipocresía europeísta y atlantista, que es porque odian a España, la hispanidad y la historia de España y de la hispanidad. Bueno, amigos, nos vemos en otro tema interesante.